Durante la década de los 70 y 80, surgieron varias películas de asesinos seriales que llenaban la pantalla con historias nunca antes vistas. Incluso muchas de ellas causaron pesadillas entre las personas, lo que provocó que en algunos países fueran censuradas. Y dentro de ellas se encuentra esta cinta, muy importante para esta época que, por cierto, hace alusión a una fecha en particular donde los niños se disfrazan y salen a pedir dulces a cambio de no hacer travesuras a los demás. Pero este día no te voy a hablar de esta tradición de origen celta, sino de este personaje que salió de la mente de John Carpenter, que si bien hay una parte de ficción, la otra es 100% verídica y aterradora. Pero tal vez lo que erice aún más la piel es que el asesino en quien está inspirado es conocido por ser el más sádico en la historia de los crímenes estadounidenses. Michael Myers no es el típico asesino serial que podemos encontrar en algunas cintas. Más bien el director trató de jugar con tus miedos y ansiedades, basando su historia con la vida de un psicópata muy famoso, cuyo aspecto aterra desde el primer momento en que aparece a cuadro, porque no me negarás que este hombre transmite una serie de miedos que parecen sacados de tus peores pesadillas. Así que hoy nos vamos a adentrar a la vida de Edmund Kemper, al que también se le conoce como el asesino de las colegialas. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, y desde pequeño fue descrito por algunos médicos como un sádico. ¿O qué explicación podrías darle si vieras a un niño de 8 años decapitando muñecas mientras sonríe de forma burlona? Pues desde estos primeros indicios, los médicos no podían encontrar una solución a su problema. Intentaron de todo para ayudarlo, pero era inútil. Al paso de los años esto empeoró, sin que alguien pudiera frenarlo. El decapitar a muñecas ya no era algo que lo satisfaciera, así que continuó con animales indefensos, con quienes cometería los actos más crueles que puedas imaginar. Uno de ellos fue con la gata siamesa que pertenecía a la familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo y clavó su cabeza en una estaca colocándola en la cabecera de su cama. Su explicación para esto, pues simplemente porque necesitaba a quien dirigir sus oraciones. Pero esto era solo el inicio. Ed cambió sus planes de lastimar a diversos animales domésticos y comenzó a maquilar de una forma enferma en contra de su propia familia, comenzando con su padre, con quien en más de una ocasión fantaseó con quitarle la vida, pero aún no se decidía cómo lo haría. Una serie de ideas rondaban su cabeza, pero a la vez existía una profunda admiración hacia su padre, que trabajaba como electricista, que lo frenaban en tomar una decisión precipitada. Pero esa no sería su única fantasía. Su hermana supo de viva voz que Edmund amaba a su profesora en secreto y que la única manera en que podía besarla sería asesinándola. Dichos actos nunca se llevaron a cabo, únicamente permanecerían como una idea retorcida dentro de su cabeza que maquilaba cada minuto. A pesar de su comportamiento, muchos de sus allegados tenían una perspectiva diferente. Ellos creían que Ed nunca podría dañar a una persona. Es más, dudaban de todo lo que se contaba. Una pésima mentalidad. Cuando había pruebas, quedaban señales de peligro. Sin embargo, Ed puso a prueba su malévola mente en contra de sus abuelos el 27 de agosto de 1964. Aquel día todo transcurría en perfecta normalidad, pero una llamada a la comisaría del condado les heló la sangre a los oficiales al escuchar a una mujer desesperada, asegurando que su hijo había asesinado a sus abuelos porque quería saber cuál era la sensación de asesinar a alguien. Ed solo tenía 15 años cuando tiroteó a sus abuelos dentro de su rancho, y luego de esto le imploró a su madre que diera parte a las autoridades para que ellos fueran inmediatamente a arrestarlo. Quería vivir en carne propia este proceso de ser aprendido, y al mismo tiempo ser reconocido por su homicidio doble. Luego de esto, el joven fue internado en el Hospital Estatal Atascadero, donde cumpliría una condena corta, ya que logró ganar la confianza de su psiquiatra, lo que le permitiría convertirse en su asistente personal. En esta posición consiguió husmear el expediente de cada paciente del hospital. Ed iba un paso adelante de todos. Su coeficiente intelectual era de 136. Solo imagínate, se estima que el 70% de la población tiene un coeficiente de entre 85 a 115. Si es superior a 125, se habla de una persona superdotada. Pero esta inteligencia sería utilizada para estudiar qué características tenían los pacientes que recibían su alta. Gracias a este aprendizaje fue que obtuvo su liberación inmediata a los 21 años.
una decisión que fue muy criticada en su momento, al tratarse de alguien peligroso para la sociedad. Al salir de este lugar, se fue a vivir con su mamá a Santa Cruz, California, donde trataría de incorporarse a la sociedad, de una manera nada agradable. Este hombre trabajó en diferentes lugares hasta llegar al Departamento Californiano de Transporte, un empleo que le permitió conocer muy bien las autopistas y el flujo de vehículos que pasaban por estos lugares. Su misión era más que clara. Quería saber a dónde llevar a las mujeres que asesinaría. Edmond pesaba más de 120 kilos y medía 2,5 metros, una estatura que le favorecía en muchos sentidos cuando escogía a sus víctimas, que en su mayoría eran mujeres que apenas llegaban al 1,69. Sus primeras víctimas fueron Mary Ann Pest y Anita Luquesa. Ambas asistían al colegio de Fresno, y una vez que abordaron su coche le solicitaron el llevarlas a la Universidad de Stanford. Durante el camino solo las veía por el retrovisor. Una de ellas se percató de esto y alertó a su compañera. Ed, al notar esto, tomó una carretera secundaria hasta llegar a un lugar completamente solo. Cuando las jóvenes se percataron que algo raro pasaba, le preguntaron, ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió, ya saben qué es lo que quiero. Esa sería la última vez que se les vería con vida. Sus restos serían encontrados completamente desmembrados en Loma Prieta, Santa Cruz. Se cree que entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a estudiantes que encontraba en la autopista, mismas que llevaba a zonas rurales para acuchillarlas, acribillarlas o en el peor de los casos asfixiarlas para hacer más lenta su muerte. En su coche, un descapotable blanco, siempre llevaba navajas de muchos tamaños, una pistola, mantas y bolsas de basura negras para envolver los cuerpos de las jóvenes que asesinaba. Tras su cometido las llevaba a su casa donde abusaba de ellas y posteriormente se deshacía de los cuerpos arrojándolas a barrancos o sepultándolas en campos abiertos donde cualquier persona podía ser testigo. Esto era lo más enfermizo, que quería ser admirado por personas que encontraran partes del cuerpo de sus víctimas y que al paso del tiempo hubiera seguidores de su trabajo. La mayoría de los asesinatos a colegialas se daban cuando Ed discutía fuertemente con su madre, lo que provocaba una rabia incontrolable en su persona que solo podía ser descargada con otras mujeres. Pero su rabia hacia ella finalizó en abril de 1973, cuando Ed golpeó violentamente a su madre con un martillo mientras dormía, lo que provocó su muerte inmediata. Después cortó cada una de sus extremidades, no sin antes burlarse de ella repitiendo que tal y como ella lo había hecho sentir un inútil, él le pagaba con la misma moneda. Y para cerrar con broche de oro, esa misma noche llamó a la mejor amiga de su mamá e hizo exactamente lo mismo, quedando tumbado en el suelo completamente cansado y sin ningún plan que viniera a su mente. Tras 4 noches en casa, Ed decidió que ya era tiempo de partir, así que tomó su coche y se dirigió al este, encendió la radio y emocionada esperó a que el locutor anunciara que había un hombre con sus características físicas asesinando estudiantes, pero durante el tiempo en que condujo, nada salió en la radio, razón por la cual su rabia regresó, y al reflexionar que nadie tendría el valor de denunciarlo, llamó a la policía y confesó los crímenes de los que había sido el protagonista, además de reconocer que había comido partes de los cuerpos una vez que los había desmembrado. La policía, sin dudarlo ni un segundo, se dirigió al lugar donde había recibido la llamada, y sus rostros cambiaron al desconcierto, cuando después de ser aprehendido, Ed ayudó a la policía para dar con los cuerpos de las jóvenes, con una calma nunca antes vista. Las partes de sus víctimas parecían un rompecabezas sin sentido, que ante las inclemencias del tiempo, aunado a la descomposición, habían perdido toda forma humana. Ed fue detenido sin oponerse a los oficiales. Incluso se sorprendieron cuando lo saludó respetuosamente y estrechó ambas manos para ser esposado. Fue en ese momento que su proceso inició sin perder el tiempo, y aunque muchos dudaban que él fuera el actor intelectual, ya que no mostraba un comportamiento agresivo, no podían inculparlo hasta que un juez decidiera. Durante su juicio alegó locura y demencia. Su rostro frío ante las acusaciones y las afirmaciones que confirmaban que él lo había hecho, quedaron grabadas en muchas entrevistas, incluso sirvieron para entender dicho comportamiento. La manera en que se dieron las cosas facilitó su condena, y fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato a 6 estudiantes, a su madre y a su amiga. En ese momento, Ed pidió que se le aplicara la pena de muerte,
pero en aquel entonces estaba suspendida en Estados Unidos, así que únicamente recibió 8 condenas perpetuas. Actualmente Ed se encuentra recluido en la prisión estatal de Vacaville y ha contribuido con el FBI para conocer cómo es el comportamiento de los asesinos en serie, que actúan exactamente como él, con una conducta sigilosa, astuta e inteligente. Al entrevistar a Kemper, años más tarde, el agente del FBI, John E. Douglas, comenzó a entender por qué Kemper había sentido este impulso de asesinar a su madre. El primero fue por el odio que se desarrolló durante su niñez y edad adulta. Los expertos declararon que había sentido la necesidad de terminar con la mujer, que lo había minimizado durante toda su vida. Durante los interrogatorios, la policía se enteró que ella lo obligaba a dormir en el sótano, ya que creía que podía lastimar a sus hijas en cualquier momento, algo que nunca ocurrió, pero temía que en algún momento lo hiciera. Pero lo que encontraron después podía ser la respuesta a este comportamiento. La madre de Ed padecía trastorno límite de la personalidad, lo que le impedía estar estable en sus emociones y particularmente sufría delirio de persecución, por lo que algunos psiquiatras llegaron a la conclusión que esta enfermedad había sido heredada y desarrollada a través de los años, sin la atención que requería. Muchos dicen que un asesino nace, mas no se hace. Pero hasta hoy no hay un estudio eficaz que explique qué pasa por la cabeza de estas personas, cuál es su desarrollo criminal, o si existe algún tratamiento que se pueda emplear para evitar que esto pase a mayores. Si bien la cinta Halloween únicamente es una trama de terror, el conocer la historia detrás de este asesino en serie te deja con muchas dudas, sin aparente explicación. And how would you select your victims? I didn't select them. It was random. And it was also the development of the passion. If I was drove, they died. And toward the end, when I picked those 2 girls up, just a couple of miles down the road is Palomares Drive, where I took Anita Luchessa and Marianne Pesh and killed them. Mills College is back this way, toward downtown. They don't think so. They want to go this way. I'm saying, gee, you don't want to go that way, and I can't tell them why. You do not want to go that way. Mills College is this way. Well, no, we go there, and we know where it's. We live there, and we want to go. And as we're approaching this interchange, I'm saying, no, we need to go in the right lane. I don't think they know to this day how close that came. And the irony of it is, just to shut them up and not have them freak out, I could have gone the other way. But by that time, then we're going back up that groove of what I had done already and what I was familiar with. See what I'm saying? And that day, I knew I could not stop doing it. I knew I had no control over it. I had just minimal controls. But mainly, I could not stop it. It was going to happen again. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Si quieres que traiga un caso en especial, por favor no dudes en ponérmelo en comentarios y con gusto lo traeré al canal. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.